Muy buenas tardes. Oiga, qué bueno que ya está con nosotros ahí usted en su mesa, nosotros acá en la nuestra, nosotros acá preparándonos con las palabras que vamos a poner de menú hoy. Y yo creo que va a ser un programa muy entrañable porque nos vamos a meter a un mundo mágico, un mundo que a todos nos va a hacer añorar algún momento de la infancia, porque hoy vamos a ir en busca de historias y de ecos titiriteros. Los títeres, pues, ¿quién no vivió algún episodio en su infancia de títeres? Y inclusive ya de adultos a veces nos hemos topado con esos momentos y siempre nos atrapan. Y bueno, pues esta vez, qué mejor compañía para hablar de este tema que una persona que lleva años viviendo en ese mundo mágico de los títeres y que, bueno, pues yo le agradezco que hoy esté con nosotros. Me refiero a mi buen amigo César Tavera. César, buenas tardes, ¿cómo estás, César? ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por esta invitación, un honor. Pues aquí estamos, ya ven, miren, aquí otro invitado que tenemos en la mesa, pues este amigo que se llama Pingüi, que en realidad está volviendo a este terreno porque me cuentas que ya había estado por aquí en otro tiempo, ¿no? Él estuvo 5 años en un programa de radio, aquí en Radio Nuevo León, pero ya hace rato en el 95... Entre el 95 y 2000, en el año 2000, él tenía su propio programa de radio que se llamaba Los Títeres por la Radio. Oye, pues qué interesante, porque uno no pensaría que puede disfrutar a los títeres sin verlos. No, y si duró 5 años. De eso se trataba, y era su reto, de que lo pudieran ver. Fíjate, interesante. Bueno, pues mira, pues aquí les cuento que César es un personaje que, aunque originalmente anduvo ahí deambulando por los pasillos de la Facultad de Ciencias Químicas, estudiando ingeniería química, coincidimos ahí en algunos años, pues muy pronto decidió que lo suyo era el arte en el sentido del teatro, de los títeres. Ya nos irá contando algunas cosas de su perfil. Pero créanme que para hablar de títeres creo que al menos aquí en la ciudad o quizá en el país no tengamos mejor opción. Así que vamos a disfrutar, ¿verdad? Pero bueno, ya iremos hablando. Antes, César, pues mira, nosotros acostumbramos a presentarle al público un juego de palabras. Ustedes ya lo conocen, se trata de son anagramas en los que usted invierte el orden de las letras para buscar ciertas palabras. Ahora, pues por el tema, vamos a encontrar 4 palabras que estén relacionadas con el ámbito de los títeres. De algún modo están relacionadas. Es más, en el transcurso del programa yo creo que todas esas palabras van a ser pronunciadas aquí. Échele un ojo y ahorita hablamos. Yo pienso que puede estar un poco difícil, pero pues yo no sé, ya a veces he pensado otras veces lo mismo y de volada empiezan a hablar los amigos y a responderlas, ¿no? Pero recuerde, usted nos puede hablar si descifró 1, 2, 3 o las 4 palabras. El asunto es que haya dinámica con esto. Les recuerdo el teléfono 2020-8865 y el WhatsApp, donde nos puede escribir vía texto, en donde no olvide poner su nombre, es el 812-611-3535. Así que ahí mientras estamos en la plática, usted consúltelo, ahí platíquenlo a ver qué va saliendo. Ahorita en un momento más les vamos a presentar la pregunta alterna, pero ahora pues vamos a irle avanzando para no hacerlo tan monótono. Se abre el telón, entonces el telón y empieza la función. Tercera llamada, comenzamos. Sí, hombre, mira, la palabra títere o el personaje títere o digamos el concepto de títere, pues
ahorita vamos a hablar de la etimología posible, pero pensando un poquito de la historia de en qué momento la humanidad se le ocurre empezar a hablar de títeres. ¿Tienes tú alguna idea de cómo pudo haber empezado esto? Fíjate que hay un escritor, había un poeta argentino, Javier Villafañe, que ya falleció en el 95, y que él nombraba, en una metáfora y como forma de poesía, que los títeres nacen cuando nace también la humanidad. Y él hacía referencia a la caverna, al descubrimiento del fuego. Y en ese descubrimiento del fuego y un objeto que estaba moviéndose por la sombra que producía adentro de una caverna, empezaba el primer teatro de sombras. Entonces, él decía que eso era una posibilidad de que los títeres, desde que empieza la humanidad, empiezan. Y luego hay otra cosa también, que en cada una de las culturas que tenemos, o que conocemos, se pelean como la paternidad del origen de los títeres. Unos dicen que en la India, por ser algo de los más antiguos, existía esa tradición de los títeres, pero también los títeres no eran como los conocemos ahora en un sentido de entretenimiento, sino era un sentido de religión, o sea, de rito, que se utilizaba mucho en estas fiestas religiosas, y era un objeto que se podía transformar para contar la historia o un movimiento, o transformarlos en algún personaje. Entonces, pues, no está ciencia cierta, se están peleando todos. Aquí en el mismo México, antes de que llegaran los españoles, ya existía también una tradición que se llama también de los títeres. Uh-huh. O sea que de algún modo, mira, ahí tenemos, por ejemplo, imágenes, por ejemplo, de Grecia. Ya hay imágenes muy, muy antiguas, uh-huh, ¿verdad? De figuras ya articuladas, que pues si estaban articuladas es que las movían, ¿verdad? Es que las movían. Aquí en Teotihuacán se han encontrado figurillas articuladas también. Que hasta, por cierto, ahí en el INA venden, mira, aquí tenemos una de Cacaxtla, son teotihuacanas, esta Fíjate. Es una teotihuacana, y estaban articuladas, tenían alguna soga, un mecatito ahí para que se pudieran mover los brazos y las piernas, y te cuento que, o sea, a lo mejor nos salimos del tema o algo, pero no del tema, Fray Bernardino de Sahagún, en su libro de las cosas de la Nueva España, nombra que había una persona que llevaba su morral, llegaba a la plaza de un mercado o a la plaza de los Reyes, remecía su morral, metía la mano adentro de él y sacaba unas pequeñas figurillas hechas de arcilla, como estas que acabamos de ver, las movía en su mano y hacía una representación de lo que el corazón le dictaba. Por todo esto, al terminar, volvía a remecer su morral, metía otra vez la figurilla, y el pueblo que estaba ahí, que había visto la representación, le daba una gratificación. Pues eso es una representación de títeres, ¿no? Ya. Y eso lo nombraba Fray Bernardino de Sahagún antes de, estamos hablando de 1530, 40, después de la conquista del 21. Lo que demuestra que el equivalente a, bueno, los títeres, aunque tuvieran otro nombre, otra palabra, pues ya el concepto existía también en las culturas prehispánicas. Y entonces esto efectivamente nos va a llevar a tiempos muy, muy, muy atrás en la civilización humana, y entonces pues, digamos que los títeres siempre nos han acompañado. Pero fíjense que la palabra para nombrarlos pues ha variado según el tiempo, según las regiones, ¿no? Aquí nosotros, bueno, ya tú me corregirás, pero que yo me acuerde de niño, la palabra que yo me aprendí primero fue títere. O sea, va a haber una función de títeres, decían en la escuela, pidan un peso porque va a ser de a peso. Unos vecinos que tuve yo allá cuando niño hacían funciones de títeres caseras y nos cobraban un 20 para... Es como cuando íbamos a ver la televisión también, que nos cobraban un 20, ¿no? Sí. Fíjate que el maestro Sergio García, que en paz descanse, que tiene un año de fallecido, o sea, él me contaba que él hacía funciones de títeres también de pequeño. O sea, ya traía la vena artística, ¿no? Desde muy pequeño. Y así como él, mucha gente también hacía representaciones en sus casas e invitaba a que fueran a verlo. Y la palabra títere, fíjense, como todas esas palabras que son muy antiguas, llegar a ciencia cierta, poder definir de dónde vienen, a veces no es fácil, pero sí podemos poner en la mesa algunas teorías. Por ahí revisando algunas propuestas, hay quien dice que el nombre títere venía por que los titiriteros, los que manejaban los títeres, se auxiliaban de algunos silbatos, y que de la onomatopeya, es decir, de la imitación del sonido ti, 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 la gente les empezó a decir títeres.
Así es una definición que te encuentras allá en un diccionario como del año 1650, ¿no? Pero fíjate que yo aquí yéndome un poquito más atrás encontré que había una flautita que más antigua que le llamaban el titiritino. Inclusive que nos iríamos hasta el griego, que seguramente también es onomatopeya, o sea, el titiritino, o sea, vamos a decirlo así. Y que pues de ahí quedaron palabras que todavía las encuentras en el diccionario, titiritaina. Titiritaina, que es, le dicen que es un ruido cuando están sonando muchas flautas al mismo tiempo y que se oye mucho escándalo. Como cuando las piñatas les regalan silbatos a los niños, ¿no? El 16 de septiembre. Qué excelente idea, ¿no? Pues ya estás bien aturdido porque se oye una verdadera titiritaina, ¿no? Pero de una u otra manera parece ser que en lo que sí se coinciden las teorías en que es un nombre onomatopéyico. Onomatopéyico, exactamente, porque los titiriteros utilizaban lo que llamaban lengüeta. Que por ejemplo aquí traigo una lengüeta. Esta lengüeta está hecha, en este caso está a ver si la puedes poner, no sé si te pueden hacer allí. Está hecha con 2 laminillas, en este caso, normalmente o deberían de ser laminillas de plata para que no le haga daño al titiritero, o sea, para que no suelte alguna sustancia, pero también se hace de otro tipo de materiales. A esta lengüeta, en la parte de en medio, está un listón. Entonces, cuando se hace toda la... O sea, hablaban con ruidos. Claro que ahorita se tiene que poner en el paladar. O sea, el titiritero tiene que tenerlo en el paladar para que pueda tener las manos libres. Entonces está hablando y tiene la lengüeta ya en el paladar, con la lengua lo sostiene, y ese es el movimiento o el sonido que se hacían los titiriteros antiguos. Todavía existen algunos titiriteros, y yo estoy haciendo también un montaje sobre esto, donde los titiriteros hablan con la lengüeta y los personajes se tienen que hacer entender con la lengüeta. Y cuando hay un personaje que no necesita lengüeta o que no usa lengüeta, el titiritero tiene que tener la habilidad de sacar la lengüeta del paladar, ponérsela en una mejilla, seguir hablando y con la lengua volverla a poner en el paladar para que vuelva al otro personaje. Entonces es toda una ciencia de hacerlo y por eso yo creo que también se decían los titiriteros. Te cuento una anécdota. Había un periódico aquí que se llamaba La Defensa del Pueblo, escrito editado en 1884, 85. En España. Aquí en Nuevo León. Aquí en Nuevo León. Se llamaba La Defensa del Pueblo. Y entonces, en las investigaciones que he estado haciendo, una vez me encuentro que decía, el día de hoy se suspende la función porque fulanito se tragó el pito. O sea, entonces, en esos años todavía existían estos pitos o estas lengüetas que utilizaba el titiritero para dar la función. Interesante. No, pues de hecho en el diccionario que te cuento de 1611 por ahí, de Sebastián de Covarrubias, cuando narra esta posibilidad de que por eso se llamaron títeres, de hecho él lo dice, se llamaron títeres por el titití que hacía el titiritero. Y él hablaba por ahí, decía que inclusive había un traductor, o sea, un personaje que estaba afuera traduciéndole al público lo que estaban diciendo. Yo creo que porque a veces no era muy obvio. No. Entonces era parte ahí del apoyo al público, servicio al cliente, ¿no? Sí. Entonces, ya ven qué interesante es esto del mundo de los títeres. Por eso digo que es un mundo mágico que nos mete primero a la historia. Y pues estoy seguro que nos vamos a quedar cortos porque el tema es muy, muy, muy amplio. Ahorita vamos a tener que hacer un pequeño intermedio, pero miren, antes de irnos, me gustaría que vieran la pregunta alterna, que es otra forma en que usted puede participar para llevarse un libro que tenemos aquí para usted, lo tenemos aquí en la mesa. Es un libro que se llama No leer, que son crónicas literarias y ensayos de un autor que se llama Alejandro Zambra. Seguramente ha de estar muy bueno porque producción siempre anda buscando libros interesantes. Entonces, mire, vamos a ver, la pregunta alterna es que usted en este pequeño video que vamos a ver nos diga qué significará esa palabra misteriosa que va a aparecer allí. Así que, ¿vemos la pregunta alterna? Mujer alabastrina, tienes vibración de sonatina pasional.
Algo tiene de Dios el titiritero, que con su arte insufla vida a pequeños seres de madera, pasta u otra materia. Pues ya estamos de regreso, qué bueno que ahí sigue con nosotros pensando cuáles serán las palabras misteriosas que tenemos ahora para ustedes y seguramente también como nosotros disfrutando de esta plática acerca de las ecos titiriteros. Vamos a seguir, pero antes, bueno, vamos a darle el espacio a nuestra buena amiga Mariana García Luna, que nos tiene la recomendación literaria de hoy. ¿La vemos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña aquí en su programa Palabras sobre la Mesa. Esta tarde yo les traigo una recomendación muy divertida. Por lo menos así fue para mí cuando lo descubrí a este gran escritor de la literatura clásica española, Miguel de Unamuno. Y esta novela, que es la más conocida de este literato, se llama Niebla. Y fíjense, es algo diferente a lo que quizás usted está acostumbrado a leer. No lo sé. Este señor fue considerado uno de los grandes del siglo XIX, finales. De hecho, es parte de un grupo de escritores que se llama La Generación del 98, de 1898. Sí. Y bueno, lo diferente es que en este libro él maneja algo que se llama metaliteratura, es decir, que la realidad entra a la ficción. Y le voy a leer, fíjese, el inicio del libro, que empieza con un prólogo, pero luego hay un postprólogo. Le voy a leer nada más un breve fragmento del prólogo y después el postprólogo completo para que usted vea el humor de Unamuno, que era bastante especial. El prólogo empieza así. Se empeña don Miguel de Unamuno en que ponga yo un prólogo a este su libro, en que relata la tan lamentable historia de mi buen amigo Augusto Pérez y su misteriosa muerte. Y yo no puedo menos sino escribirlo, porque los deseos del señor Unamuno son para mí mandatos en la más genuina acepción de este vocablo. Sin haber yo llegado al extremo de escepticismo hamletiano de mi pobre amigo Pérez, que llegó hasta dudar de su propia existencia, estoy por lo menos firmemente persuadido de que carezco de eso que los psicólogos llaman libre albedrío. Aunque para mi consuelo, creo que también don Miguel tampoco goza de él. Bueno, esa es parte del prólogo. Ahora el postprólogo. De buena gana discutiría aquí alguna de las afirmaciones de mi prologuista, Víctor Gotti, pero como estoy en el secreto de su existencia, la de Gotti, prefiero dejarle la entera responsabilidad de lo que en su prólogo dice. Además, como fui yo quien le rogué que me lo escribiese, comprometiéndome de antemano, o sea, a priori, a aceptarlo tal y como me lo diera, no es cosa ni de que lo rechace, ni siquiera de que me ponga a corregirlo y rectificarlo ahora tras mano, o sea, a posteriori. Pero otra cosa es que deje pasar ciertas apreciaciones suyas sin alguna mía. No sé hasta qué punto sea lícito hacer uso de sus confidencias vertidas en el seno de la más íntima amistad y llevar al público opiniones o apreciaciones que no las destinaba a él quien las profiriera. Y Gotti ha cometido en su prólogo la indiscreción de publicar juicios míos que nunca tuve la intención de que se hiciesen públicos, o por lo menos nunca quise que se publicaran con la crudeza con que en privado los exponía. Y respecto a su afirmación de que el desgraciado, aunque desgraciado, ¿por qué? Bien, supongamos que lo hubiese sido. Su afirmación, digo, de que el desgraciado o lo que fuese Augusto Pérez se suicidó y no murió como yo cuento su muerte, es decir, por mi libérrimo albedrío y decisión, es cosa que me hace sonreír. Opiniones hay, en efecto, que no merecen sino una sonrisa, y debe andarse mi amigo y prologuista Gotti con mucho tiento en discutir así mis decisiones, porque si me fastidia mucho, acabaré por hacer con él lo que con su amigo Pérez hice. Y es que lo dejaré morir o le mataré a guisa de médico, los cuales ya saben mis lectores que se mueven en este dilema. O dejan morir al enfermo por miedo a matarle, o le matan por miedo de que se les muera. Y así yo soy capaz de matar a Gotti si veo que se me va a morir, o de dejarle morir si temo haber de matarle. Y no quiero prolongar más este postprólogo, que es lo bastante para darle la alternativa a mi amigo Víctor Gotti, a quien agradezco su trabajo.
y firma Miguel de Unamuno. Por supuesto, este es una tipo broma, ¿no?, entre Miguel de Unamuno y él mismo, pero usted tendrá que leer el libro para que se entere. Soy Mariana García Luna, nos vemos el próximo martes. Adiós. Gracias, Mariana. Seguramente la gente ya tomó nota para tu recomendación, muy amable. Y aquí seguimos, y la función debe continuar. Oye, pues hablando ahora, César, de las palabras que nombran a los títeres. Bueno, ya dijimos títere, ¿verdad? Pero hay otras que también no nos son extrañas. Hablamos también de ellas como marionetas, como guiñoles, y quizá fantoche, pero no es, aunque esta palabra aquí la hemos manejado de otra manera, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te parece si le damos una repasadita a estas palabras, ¿no? Porque Perfecto. Como dijimos, títere al parecer es más de España y de nosotros, ¿no? Y es muy general, ¿no? O sea, títere sería como, una definición sería cualquier objeto que se mueve en función dramática para contar una historia frente a un público. O sea, que sería cualquier tipo de títere, ¿no? O sea, los títeres. Y después vienen como los apellidos. Títeres de guante. Son aquellos donde uno mete la mano como si fuera un guante. Títeres de varilla, se empiezan a trabajar con algunas varillas. Ahí tenemos un guiñol, que es donde también se mete la mano para que con los dedos podamos manejar la cabeza del muñeco y las manitas, ¿no? Entonces, ese es el guiñol. Pero el guiñol es un títere de guante. La referencia que tenemos del guiñol es que fue creado por un señor que se llamaba Laurent Morget en Lyon, Francia, allá por los años de 1805 aproximadamente. Y él lo viste, así como lo vimos, lo vistió de esa forma que eran como se vestían los de hilados y tejidos. Lyon era una ciudad que se distinguía por tener grandes compañías y, claro, muchos obreros que trabajaban en las compañías de hilados y tejidos. Y él lo viste de tal manera que hay una empatía entre los obreros con este títere. Y él le llama guiñol a ese títere de guante. Cuando lo termine de hacer, haz de cuenta que le dice, ¿cómo se llama? Le voy a poner guiñol. Uh-huh. Pero también dicen que porque la gente cuando veía las funciones decía, se es guiñolea. O sea, que traducido al español sería algo así como que es guiñolizante. O sea, que podría decir algo, qué gracia. Muy gracioso. Muy gracioso. Y se le empezó a llamar el guiñol, y el guiñol, y el guiñol, y el guiñol. Después... Perdón, aquí te interrumpo. Entonces, podemos decir que el nombre guiñol sale del nombre específico de un personaje. El nombre específico de un personaje. Y de ahí se convierte ya en un nombre por antonomasia, que le llamamos en español. Cualquier tipo de títere de guante empezó a llamarse como general, como guiñoles. Los guiñoles son los que se le metían la manita y trabajaban, ¿no? ¿Por qué le puso guiñol? No está muy claro. No pero está claro. Pues, aquí decía la historia que porque le decían que estaba muy gracioso el Cés Guiñolet, ¿no? Okay. Y de ahí viene todo un árbol genealógico, porque el títere Guiñol se va a París y aunque no sea el mismo Guiñol, sino otro personaje, también le llamaban Guiñoles, viene a América y le llamaban Guiñoles, aunque ya no era ese personaje. Es como dijimos, si a todos los cómicos le llamaran Cantinflas, pero no son Cantinflas, ya, ¿no? Correcto, o sea, está claro. Y hay otro tipo de apellidos para los títeres, por ejemplo, los que se mueven con varillas, decíamos, los que se proyectan en la pared, que sean como unas sombras, los títeres de sombras, los títeres de hilos, y a los títeres de hilos reciben el nombre de marionetas. Ándale, y aquí entraríamos con otra buena palabra, ¿no? La marioneta. Sí, debe ser interesante. A ver, corrígeme, yo me sabía que está relacionado con el nombre de María. Así es. Que porque allá por la Edad Media, pues hacían unas figurillas de pasta, pues digamos tratando de representar a María, digamos, desde el punto de vista religioso. Yo ahí es donde supongo que cuando empiezan a hacer figurillas para otros fines, ya para fines de funciones de diversión, pues por la similitud le brinca el nombre, y marioneta viene a ser como un diminutivo, ¿no? Así es, o sea, a las personas que le llamaban María se les decían, o sea, marotes o marionetes, o sea, le empezaban a llamar y después se quedó como ese nombre. Pero hay una leyenda, por decirlo así, allá por el siglo X, que en Venecia había una fiesta que era la fiesta de las Marías. Y iba a haber una boda de muchas personas, de 10 jovencitas, y llegan los bárbaros, las raptan, los venecianos van tras ellas, las recuperan, y entonces para celebrar cada año esa fiesta o esa celebración de la victoria, entonces escogían 10 jovencitas
y con el dote, porque estaban muy bien vestidas, y la representación de que llegaban a secuestrarlas, a raptarlas. Pero entonces las pobres jovencitas a veces tenían moretones o algo, ¿no? E entonces hicieron pequeñas réplicas de ellas, de pequeñas Marías, que se llamaban ellas, y de ahí viene también este nombre de las marionetas, las pequeñas Marías, las marionetas. Okay, entonces, eso es lo que sí podemos asegurar, que marioneta es la pequeña María. La pequeña María. Ya, perfecto, ¿no? Interesante. Y luego como otra vez se convierte en un nombre para representar un cierto tipo, vamos a decir, de títere. Vamos Así a decir. es. Me dices que es el que mueve, cuando se mueven los hilos, cuando un objeto se mueve con hilos, sería marioneta. Si se mueve con una pequeña barra, a veces con una barra en la cabeza, son títeres de barra, que son muy usados en Sicilia y en Bélgica. Este tipo de títeres. A Pingüi, ¿cómo lo podríamos clasificar? ¿Dónde entraría? A Pingüi entraría como el títere bocón. O sea, bocón o moped. Okay. Pero bocón porque tiene una forma de que yo puedo meter la mano aquí y hacer que el títere abra y cierre la boca. En este caso sería pues una pequeña. A veces hacemos que el títere es bien bocón y con el pulgar y los dedos hacemos que abra y cierre la boca. Pero ya por los años 1950, 57, un titiritero muy famoso, que después se hizo más famoso, que se llamaba Jim Henson, que es el creador de los Muppets, hizo este tipo de técnicas y la hizo muy popular. Pero entonces él junta dos palabras inglesas, mouth, de boca, y puppet, o sea, que es el títere en inglés. Utiliza las dos para hacer una sola que se llama Muppet. M-U-P-P-P-E-T, Muppet. Y entonces por eso vienen los Muppets. Mira, interesante. Pero que en México y en Latinoamérica se llaman también como bocones. Bocones, bueno, más castellanizado acá. Así es. Hoy está interesante. Pues como ven, esto es interesantísimo. Créanme que mis expectativas eran muy grandes por el material que traemos, pero a como vemos que va la cosa, yo creo que después, en un futuro, te vamos a tener que invitar para una segunda parte, pero aquí estaremos. Pero bueno, por lo pronto sigamos adelante. Vamos a hacer un le echamos otra vez un ojo a el juego de palabras y a la pregunta alterna para que usted se anime y escríbanos y llámenos para saber que hay alguien de aquel lado al menos. Adelante, vemos el juego de palabras. Mujer alabastrina, tienes vibración de sonatina pasional. El breve espacio de un retablo es un mundillo en el que risas, tristezas, miedos y todas las emociones se entretejen en las historias que ahí suceden. Bien, ya estamos de vuelta. Ya ven qué interesante están estos ecos titiriteros, mucha historia, muchas palabras que aprender. Y le platicaba yo aquí a César que yo yo creo que a ustedes, a mí nos tocó en el lenguaje que usábamos hace años, la palabra fantoche la usábamos para, pues de alguna manera, echar en cara a alguien que era muy presumido, muy pedante. Decíamos, no, ese es bien fantoche, ¿no? Y lo decíamos ahí con tinte despectivo, ¿no? Pero que sin embargo la palabra fantoche sale justamente de este mundo de los títeres, ¿verdad? Así es una palabra italiana, fantoccio, que después pasa por Francia y en España ya se pone como fantoche, pero tenía el significado también de marioneta, hacía alusión a la marioneta. En México y en otras partes del mundo ya es una técnica diferente a las que hemos visto, el fantoche.
Aquí, por ejemplo, vemos unos títeres parecen de guante o bocones, pero el fantoche en México, que se utilizó mucho esta técnica en las carpas que se había en los años de 1940, 1950, unas carpas que pasaban por todos lados y tenían representaciones, era un pequeño títere, o sea, títere sin cabeza, que estaba construido con sus manos, sus piernas, todo su cuerpecito, pero la cabeza del titiritero era la cabeza del títere. Entonces, este pequeño cuerpo se amarraba a la cabeza y entonces quedaba la cabeza bien desproporcionado con el cuerpo. Y eso es lo que hacía que causara mucha gracia. Entonces, se utilizaba mucho para cantar corridos, muchas canciones, animar, porque al momento que el titiritero estaba cantando y hacía sus gestos, a veces muy exagerados, el pequeño títere podía estar zapateando o las manitas moviéndose y el titiritero las movía. Él andaba vestido de negro, había un fondo negro, entonces era como tratar de pasar desapercibido el titiritero, nada más que fuera el puro. Él ponía la cabeza, la expresividad de la cara y el cuerpecito es el que. Y esa es la técnica del fantoche o manete, que en Estados Unidos. Me imagino, mi padre, y según yo me imagino que por ahí fue la cosa. El personaje que ahora lo dices tú, que en las carpas seguramente veía el pueblo, aquí en México, pues ha de haber sido un personaje que de una vestimenta muy exagerada, así. Porque inclusive yo encontré por ahí unas referencias que decía, haciendo referencia a la vestimenta, decía, no, mira, se viste como fantoche. Por ahí podría ser, ¿no? Y de ahí pasa el brinco a presumido, ¿no? El que se viste muy extravagante para llamar la atención y ya de ahí el lenguaje se encarga de hacer lo mismo y sacar la palabra del ámbito de los títeres para usarla ya como un adjetivo para ser sinónimo de presumido, pedante, etc. Y alguna generación más reciente, no tan reciente, pero más reciente, podrá recordar una serie de televisión que se llamó La Carabina de Ambrosio. Salía Chabelo, salía César Cosa y todo, y sacaban estos fantoches. Y todavía más reciente, unos payasos que eran que también sacaban sus fantoches, que eran aquí, se presentaban aquí de Monterrey, eran de Chihuahua y también se presentaban aquí. Los chicharrines también sacaban fantoches dentro de sus programas de televisión. Pues fíjense, el léxico, fantoche, marioneta, guiñol, títere, nomás por decir unos cuantos. Seguramente si le buscamos vamos a hallar muchos más, sobre todo en otras lenguas. Pero bueno, sigamos con esto. Miren, otro detalle que pues vale la pena que comentemos, y para que no se nos vaya el tiempo, a mí se me gustaría que nos contaras un poco de esta labor que han hecho, en este caso pues tú directamente, con Elvia, tu compañera de aventuras en todo, ¿verdad? Entonces, con Elvia Amante le mandamos muchos saludos y cuéntanos un poquito, porque es una historia que no se escribió ayer ni antier, es larga, ¿no? ¿No nos puedes dar un panorama pues, de qué ha sido esto? Así rápido, ¿tenemos tiempo? Pues, no, Baúl Teatro es una compañía que formamos Elvia y yo. Cada uno venía por su lado. Ella había estado trabajando en Nuevo Laredo con su grupo Puerta Abierta. Yo había estado trabajando aquí en Monterrey con un grupo que se llamó Matraz. Era un grupo universitario, después fue independiente. Pero llegó el momento en el 84 que nos conocimos y decidimos caminar por nuestro propio camino y formamos el grupo Baúl Teatro en el 86. Hace 33 años. Y hubo un momento en el cual descubrimos el mundo de los títeres, o los títeres nos descubrieron a nosotros, ¿no? Hicimos en una etapa, mira, estamos bien chiquitillos. Yo soy el de la izquierda, el de arriba. Bueno, y luego Elvia. Aunque usted no lo crea. Y otros dos compañeros que formamos, que fue Luis Javier Alvarado y Enrique Gorostieta. Saludos a todos ellos. Y Elvia y yo decidimos en un momento de nuestra vida vender todo lo que teníamos, comprar una mochila y nos fuimos de mochileros a Europa, aprender el teatro. Pero más que el teatro, los títeres fueron los que nos asaltaron allá en España, en Egipto, en Venecia, en Turquía, en todos lados. A donde llegábamos con nuestra mochila, los títeres nos iban poniendo zancadillas. Regresamos, dijimos, esto es lo que queremos ser titiriteros, ¿no? Y llegamos a Monterrey y vimos que no se conocía su máxima expresión los títeres. Dijimos, bueno, hay que hacer el mar para navegar, porque nosotros queremos navegar aquí, pues hay que hacer el mar. Y dijimos, bueno, nuestra misión va a ser revalorar el arte de los títeres en la zona norte de México. Y para ello
pues creamos un museo, el Museo La Casa de los Títeres, que ya está cumpliendo este año 25 años. Organizamos un festival, tiene 26 años ya este Festival de Títeres, nacional e internacional. Editamos libros y la idea pues es que los títeres se conozcan. Y eso es lo que hemos hecho. ¿Esa es la fachada? Esa es la fachada de la Casa de los Títeres, está ubicada en el barrio antiguo de Monterrey, a una cuadra de la Catedral y del Museo Marco. Ahí estamos nosotros, ahí todos los días hay visitas con niños, de las escuelas van y visitan el museo y se les presenta una función de títeres. Que vean la técnica, la historia y lo escénico, ¿no? Y bueno, pues también hemos incursionado, sobre todo Elvia, en el mundo de la fotografía para también hacer una documentación de este mundo del arte de los títeres. Así que, pues... De hecho, en parte de la invitación que nos hace aquí César es a quien le interese profundizar un poquito en esto, dice, no se compliquen y nos muestra a ver si nos quieres mostrar este pequeño librito. A ver, una enciclopedia, a ver si se puede ver. Es justamente una enciclopedia, pues por el grosor que tiene, yo creo que tardaríamos un buen ratito. Es una enciclopedia que tardó más de 30 años en realizarse. Empezó en el año 1979, algunos investigadores, sobre todo polacos e ingleses, a hacer una recopilación de las palabras, ¿qué es esto? Las técnicas, las organizaciones, todo. Y entonces esto para los titiriteros es un mundo, porque ahí encuentras todo. Nosotros Baúl Teatro nos sentimos orgullosos porque estamos dentro de esta enciclopedia, ahí nombrados. Están nombrados. Nombra nuestro inicio, los festivales, el centro de documentación que tenemos, el museo, y pues somos de los 4 o 5 grupos mexicanos que están nombrados en esta enciclopedia. Pero sobre todo la invitación es de que esta se hizo en el 2009, pero a partir del año pasado se puede consultar en internet. Libremente. O sea, libremente. Ustedes nada más ponen en Google Enciclopedia Mundial de las Marionetas y va a aparecer la página de la Unión Internacional de Marionetitas, de la UNIMA, y ahí pueden acceder a todo y viene por técnicas, por organización, todo lo que quieras saber de los títeres, ahí viene. Y me dices que en español. Y está en español, en francés y en inglés en la web. En impreso está solamente en francés. Excelente, no, pues yo creo que con eso hay para quien se interese en el tema, porque seguramente uno nunca sabe cuándo una asomadita a un mundo llama la curiosidad a alguien y de pronto se abre una ventanita que te jala y bueno, pues nunca sabe uno. Entonces, no, y es interesantísimo meterse ahí conoces de otros países, agrupaciones, técnicas, títeres, festivales, todo lo que quieras saber. Y también me cuentas que ustedes se han preocupado por publicar con cierta periodicidad, de pronto revistas, de pronto libros. Aquí nos muestras unas de las revistas, se las muestro yo. Pues porque entonces su tarea no se ha concretado a simplemente diseñar funciones, lo han hecho también publicando. Y me imagino yo que pues... Distribuyendo, que también es lo más difícil, ¿no? Sí, esta revista se editó desde 1998 hasta el 2010. Ahorita se consiguen en la Casa de los Títeres algunos ejemplares, pero también se pueden conseguir, están en la red, en nuestra página baulteatro.com. Hay una sección que se llama Teoquiquixtli, que es otra palabra muy interesante, Teoquiquixtli. A ver, cuéntanos la vía que la dijiste. Bueno, no es totalmente cierta, pero es una bonita leyenda. Teoquiquixtli es el hombre que hace saltar, bailar o representar a los dioses en náhuatl. Entonces decían que eso es lo que hacía cuando Fray Bernardino de Sahagún vio a estas personas, les decían, estos son los Teoquiquixtlis, aquellos que hacen bailar a los dioses en la palma de su mano. O sea, entonces hemos buscado, investigado con Garibay, con Fray Bernardino. No hemos encontrado totalmente que sea cierto, pero es muy bonito. Una bonita leyenda. Es sí. Muy bonita la leyenda. Y bueno, la palabra existe, entonces. La palabra existe, nosotros la cambiamos por las Ks, pero era Qs, o sea, porque no había no existía la K en lo náhuatl. Uh-huh. Perfecto, no, está interesantísimo. Y bueno, si les gusta y gustan, también en la Casa de los Títeres pueden conseguir este tipo de revistas, que viene también toda la información del mundo de los títeres, lo que son las técnicas, un poco de su historia,
cómo representar una obra de títeres. Este es un manual sobre todo para maestros que también les sirve mucho. Perfecto. Bueno, vamos a volver con más, así que no se vayan, todavía nos falta el cierre, así que bueno, pero eso sí, por última vez vamos a ver el juego de palabras y la pregunta alterna. Así que adelante con ellos y terminando esto volvemos. Mujer alabastrina, tienes vibración de sonatina pasional. A veces, cuando escribo, me parece que las palabras tienen mente propia y me están utilizando como un títere para manifestarse. Bueno, pues ya estamos de vuelta, ya casi aterrizando en este programa en el que estamos escuchando ecos titiriteros, muy, muy interesantes las historias, las palabras. Y que, por cierto, aquí una cosa que se me ocurre preguntarte es ya hemos dicho varias veces la palabra titiritero. Sin embargo, a veces también se lee por ahí titerero o titerista. ¿Se usan todas o realmente? Se usan todas, todas. Por ejemplo, Cervantes en una de sus en su novela de Don Quijote lo pone titirero. Titirero. O sea, que dentro de la literatura es uno de los episodios más famosos donde entran los títeres como invitados, ¿no? Así es, está Don Quijote y llega una compañía de títeres a presentar una representación de Melisendra, el rapto de Melisendra, y Don Quijote se pone tan atento a la obra que cree que todo es verdad, vuelve una locura y empieza a destruir a todos los títeres. Deja títere sin cabeza. No deja títere sin cabeza, que es una frase que a veces se escucha en el ámbito mucho del periodismo o de cualquiera que con sus declaraciones agarra parejo, ¿verdad? No dejar títere con cabeza. Y sí, ahí están, pues, digamos, representaciones de esas escenas en las que una función de títeres es captado como realidad por Don Quijote y él va, según eso, como héroe a salvar a la princesa Melisendra y agarra parejo, ¿no? Que hasta el titiritero sale con heridas y todo, ¿no? Que de esto se ha hecho teatro, bueno, digamos, función. No hay una obra más bien musical, ¿verdad? Sí, porque fue hecha por Manuel de Falla, un músico allá por el año de los 1930, que García Lorca era muy amigo de Manuel de Falla y colaboró creo que en el estreno del 29 más o menos. Pero sí es una obra musical, en el cual interviene una orquesta y los títeres. O sea, tratando de representar esa escena. Se representa totalmente esa. Con Maese Pedro. Pues por si alguna vez aquí se presenta, ten al pendiente. Igual a lo mejor les toca a ustedes hacer la parte de los títeres, como ya pasó en alguna otra ocasión, ¿verdad? Así es, alguna vez en el 2005 lo hicimos en la Universidad Autónoma de Nuevo León con la Orquesta Sinfónica y nosotros como compañía Baúl Teatro. Entonces fue una experiencia inolvidable. Dentro del lenguaje, las metáforas de títeres pues son muy socorridas, ¿no? Eso de hablar de que alguien es el títere de alguien en la política o hasta en las parejas. Dicen, hombre, no dejes que te traten como un títere. Y un sinónimo también dicen que no te traten como pelele o eres un pelele. Que pelele también es una referencia a títere porque es un movimiento donde el títere no tiene ninguna forma de poderse manejar con control. Si no es sin control, se mueve. Es como un pelele. Interesante. En fin, ya se imaginarán ustedes todo lo que sale de este concepto del títere
metafóricamente, ¿no? El que hay unos hilos invisibles que te mueven y que de pronto tú crees que estás actuando de modo propio, pero nada, te están manipulando, ¿eh? Pues la metáfora de los títeres. Oye, pues ya tenemos que ir cerrando. ¿Alguna invitación particular que le quieras hacer? Oye, pues, a mí se me ocurre a los abuelos que lleven a sus nietos ahí al... Claro, o sea, porque títeres, ¿no? fíjate que a la casa de los títeres llegan muchas parejas solas, sin niños, y años después regresan con los hijos a verlos. Y nos ha tocado que a partir del 2007 más o menos, que hubo un evento aquí internacional que se llamó el Fórum de las Culturas, donde hubo unos espectáculos maravillosos de títeres, donde Baúl Teatro fue el curador de este espacio. Desde ese entonces tenemos muchos jóvenes. O sea, los niños van con sus maestros de lunes a viernes, y los domingos, todos los domingos a las 5 de la tarde, abierto al público. Entonces, está abierta la invitación, pueden hablarnos al 83 43 0604 o vean la página de Facebook Museo La Casa de los Títeres. Bueno, y no quiero cerrar este tema sin darles, platicarles a los amigos que esta trayectoria les ha valido ya un reconocimiento de parte de la Universidad de Tía Elvia, que fue el año pasado, que les dieron el premio a las artes de parte de la universidad. Que así es. Es un premio muy cotizado, así que eso habla de lo importante que ha sido su trabajo. Mira, ahí estamos. Qué lindo salimos. Salieron muy bonitos. Bueno, pues miren, ya es hora de echarle un ojo a las respuestas a las palabras misteriosas. ¿Qué les parece si vemos las respuestas al juego de palabras? Adelante. De timoneara sale marioneta. De tablero, retablo, que retablo es ahí donde el escenario de los títeres. De esponjare sale personaje y de tonel pueden sacar ustedes telón. Esas son las respuestas que sí, algunos de ustedes sí las sacaron sin ningún problema. Y respecto a la palabra misteriosa del video, mujer alabastrina. Creo que es de Agustín Lara esa canción, que le encantaba también las palabras extrañas. Pero alabastrino viene de alabastro. El alabastro es un material como yeso marmoleado o algo así. Entonces, cuando hablas de alabastrino, hablas de una mujer de piel muy blanca, como si fuera de mármol. O sea, estás exaltando esa característica física de la blancura de la piel de la mujer. Entonces, bueno, a eso se refiere lo que está cantando ahí Pedro Infante, pero la canción es de Agustín Lara. Agradecemos mucho sus participaciones. Creo que tenemos más no, ya no. Ok, bueno, entonces aquí te voy a pedir, César, que me ayudes a ver quién se va a llevar el libro. Tú así, nadie vio, nadie supo. Ok. Este libro de Alejandro Zambra va para María Juliana Alejo Moreno de San Nicolás. Tráete una identificación en horas de oficina aquí al Canal 28 y recoges tu libro. Ojalá que te guste. Por lo demás, pues ya no nos queda más que irnos despidiendo, agradecerte, César. Espero que no sea la última vez. No, pues. Entonces, pues aquí tienes tu casa, aquí está la casa de Pingüi también. Y ojalá que la próxima vez todavía por aquí anda el Pingüi dando lata. A ver, Pingüi. Bueno. Gracias por recibirnos. Sí. Y yo también quiero decir que pingüi, la palabra etimológica de pingüi viene de la P, de la I, la N, G, U, I, que quiere decir pingüi. Bueno, muy bien. Entonces, pues no se diga más, ya no nos queda más que agradecerles, esperando que les haya gustado, así como también aquí nos gustó. Y los esperamos el próximo martes, ya sabe, usted tenga lista la mesa, que nosotros vamos a tener listas las palabras. Hasta la próxima.